Welcome back, my dear students. Today we will begin working on our end-spine system and the controllers for the pelvic bone and the chest and beyond. We have a lot of work ahead of us, so we will continue from where we finished in our last class. Keep up the good work. Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy comenzaremos a trabajar en nuestro sistema de la columna vertebral, designado como end-spine, y los controles del hueso pélvico y el pecho, y más allá. Nos espera mucho trabajo, así que continuaremos desde donde nos quedamos la clase pasada. Que no decaiga ese ánimo. Muy bien, y para continuar, vamos a continuar en nuestro apartado número 15 de nuestro manual de rigging para la producción. Y lo primero que vamos a hacer es crear un script que va a generar joints en cada uno de aquellos vértices que yo tenga seleccionado de un objeto, o de una línea, o de cualquier objeto que tenga vértices. Entonces, aquí están las líneas de programación, las voy a copiar de principio a fin, tal y como está aquí, copiar. Y en nuestro script editor voy a borrar ambas ventanas con este iconito de aquí y lo voy a pegar. Y bien, este script lo escribí yo mismo, obviamente, bueno, con las clases que tomé, y las instrucciones, por lo tanto, vienen en español para que podamos examinar de manera más o menos fluida cómo funciona este script. Entonces comienza diciendo joints en vértices, herramienta. O herramienta de joints en vértices, no importa mucho el orden de... Bueno, la sintaxis debería de ser tal vez más clara. Herramienta de joints en vértices. Vean cómo esto lo puedo cambiar y no importa porque es una instrucción, está en rojo. Tiene las dobles líneas ascendentes al principio y eso lo convierte en una instrucción. Pero después tengo este que se llama procedimiento, vertex joint, y aquí abro un corchete, es decir, todas estas partes van a ser una especie de procedimiento que se puede retomar. Esto lo convierte en una variable. Y después tengo, esas variables van a ser un string, es decir, una serie de cantidades, no una sola cantidad. Porque aquí los vértices que yo tenga seleccionado, es decir, de la lista, va a obtener qué objetos tengo yo seleccionados. Y le va a aplicar un bucle o un loop, es decir, aplica el comando a cada vértice seleccionado. Es decir, no nada más lo va a hacer a un solo objeto, sino que estas instrucciones se las va a aplicar a cada uno de aquellos objetos, en este caso vértices que tengamos seleccionados. Entonces aquí tengo mi instrucción de loop, for, y después cada vértice dentro de la selección de vértices, vamos a seleccionar el vértice, se le va a colocar encima un nuevo clúster que va a ser relativo y va a tener un peso del 100%. Se va a quitar la selección. Después se va a seleccionar el joint correspondiente. Se va a hacer un point constraint de ese joint, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Vamos a construir un joint, se va a hacer un point constraint a ese clúster. Se va, en la lista de relativos lo va a obtener al joint y lo va a poner allá. Va a seleccionar después el siguiente objeto y lo va a borrar, es decir, el clúster que utilizamos ya lo va a borrar por default. Y bueno, eso es lo que va a hacer. El point constraint, esto es lo que es aquí, el point constraint, y el clúster, ambos los va a borrar, to delete. ¿Okay? Y bueno, y para cerrar el procedimiento nada más le pone el nombre de la instrucción que nosotros dimos de alta aquí. Ok. Y eso hace que corra el procedimiento. Es decir, esto que nosotros metimos como un procedimiento, todo esto ya lo metimos en la memoria de la máquina y ahora con poner nada más esta instrucción lo va a hacer cada vez. Ok, eso es lo que hace este script. Entonces lo puedo seleccionar todo y con el botón de en medio del mouse me lo puedo llevar a mi repisa de scripts. Podemos ponerle aquí, ya habíamos visto, podemos editar su etiqueta y sus instrucciones que aparecen acá abajo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerle
JNT CB joint vértice o bueno, en fin, pueden ser diferentes. Y en el tooltip le voy a poner herramienta que crea un joint sobre cada uno de los vértices seleccionados. Ok, y le voy a poner aquí guardar. Entonces, de manera en que ahora ya tengo aquí joint CB, tengo por un lado esto que es diferente a CB joint, ¿verdad? Ese es el joint curve, que es nuestros controladores de la rodilla, por ejemplo, con esa forma, pero esto es otra herramienta distinta. Y lo que permite hacer esa herramienta para una rápida muestra, voy a cerrar aquí mi script editor un momento, es que si yo tengo una línea de CVs, si yo creo, por ejemplo, una curva de CVs, digamos, no sé, algo como lo que se ve en la pantalla con bastantes control vertices, que es cada que estoy dando clic estoy creando uno. Vamos a apretarle enter y después aquí me voy a ir al modo de control vertex. Voy a seleccionar todos. Me voy a pasar al modo de tipo de componente. Puedo seleccionar todos estos vértices y si yo doy un clic en mi herramienta, lo que hace es que ahora creó, como ustedes pueden ver, un joint encima de cada una. Vamos a encender aquí todos los componentes para poder seleccionar los joints. Un joint encima de cada uno de los control vertices que yo tenía en esa línea. Entonces, para esto sirve esta herramienta, para no tener que hacer esa tarea repetitiva que vamos a utilizar en... Fíjense, estos fueron todos los joints que creó. Me los voy a borrar. Es para no tener que hacer cada uno de esos joints sobre cada uno de esos vértices. Entonces, esto es lo que hace esta herramienta. Esto nada más fue una demostración. Ahorita la vamos a dejar así tal y como está. ¿Ok? Y a partir de esto podemos ya empezar, ya tenemos las herramientas necesarias para empezar a construir nuestros joints en nuestra columna en spine. ¿Ok? Entonces, bueno, nuestro manual dice que este sistema de N-Spine va a ser creado a través de una cadena doble de joints. Vamos a tener dos cadenas de joints, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer a través de una línea vertical que vamos a snapear en el grid. Fíjense cómo tiene que ser creada de abajo hacia arriba. Ok, entonces vamos a empezar a hacer esta tarea. Voy a ir a mi ventana... voy a ir a mi ventana ortogonal de frente. Ok, voy a seleccionar mi herramienta de crear Curve Tools y CV Curve Tool. Vamos a dejarle lineal como está originalmente y le vamos a poner Snap a Grid, ¿verdad? Y la puedo dibujar aquí donde sea. Aquí está la base de los fémures, de las piernas. Así que la puedo colocar, por ejemplo, aquí. De abajo hacia arriba, ¿verdad? Primero el de abajo, luego el de arriba y voy a apretar Enter. Y ya tengo el segmento que me pide aquí el manual. Ahora lo siguiente es que me dice que centre el pivote, entonces vamos a nuestro iconito de centrar pivote, o también está aquí en modificar, centrar pivote. Recuerden que pueden traérselo aquí al shelf apretando control mayúsculas y dándole clic a la instrucción. Se hace este botoncito center pivot automáticamente. Sí, ahorita el pivote, si nos fijamos, está acá abajo. Vamos saliendo del snap. Aquí abajo en el centro, ¿verdad? Y la línea está hasta acá. Entonces, si le pongo centrar pivote, el pivote ahora se centra en mi objeto. ¿Ok? Vamos a seleccionar el eje de Z. En el gizmo y lo vamos a poner exactamente en línea donde están nuestros base de nuestros fémurs. Entonces me voy a poner snap snap a fémur
bueno, más bien snap a punto, perdón, y únicamente lo voy a mover en Z para que se snapee aquí donde están los fémurs, ¿verdad? Después en la Y podemos centrar nuestra línea entre los huesos de la cadera y la cabeza, es decir, aquí vamos a seleccionar únicamente el eje de Y y lo vamos a snapear también a la altura de nuestros bases de nuestros fémurs, ¿verdad? De estos dos huesos de aquí, de la parte superior de las piernas, ¿correcto? Ya que está esto hecho, después en modo de componente tenemos que entrar al modo de control vertex y podemos snapear este vértex de abajo a donde está exactamente en medio de ambas piernas, y el otro control vertex de arriba, ese ya me voy a salir de snap y lo voy a poner en la base del cuello del personaje, ¿ok? Entonces para esto voy a tener que encender mi modelo. Aquí está el modelo. Vamos a que nos muestre nada más, bueno, pero no en esta ventana, que nos muestre nada más malla, la malla de alambre, se me fue el nombre ahorita, wireframe, el alambre, ¿verdad? El que está compuesto, y lo vamos a poner más o menos en la base del cuello. Para mayor seguridad podríamos revisar nuestro manual de kinesiología, en el cual nos especifica la posición de dónde debe de funcionar el pivote de las cervicales. De hecho es como la altura de las clavículas más o menos, así que más o menos por aquí pienso que no estaría mal. Me parece que ahí no está demasiado mal colocado. Así que bueno, esas serían las dos posiciones que tendría esa línea. Y después la tenemos que reconstruir. Vamos nuevamente al modo de objeto. Voy a hacer invisible nuevamente a mi modelo para que no me estorbe ahorita. Tengo esta línea y vamos a ir a nuestro menú de modelado. Aquí a Curves y a Revealed, ok, y vamos a utilizar opciones, ok. Entonces, bueno, aquí le vamos a poner con opciones, vamos a poner los parámetros que están aquí, vamos a ponerle primero aquí Reset, y dice que es uniforme, que es de 0 a 1, que tiene principios, y aquí vamos a activar este que dice número de spans, y lo vamos a poner aquí como dice en 5, ok, y le vamos a poner reconstruir. Entonces lo que hizo, recuerden que nosotros al hacer esta curva nada más hicimos un snap de un punto a otro punto, y en cambio ahora si me voy al control vertex puedo ver que tiene varios vértices, ¿verdad? Algo está pasando aquí que me está como quiera dando prioridad al otro, pero bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, ¿verdad? Nosotros le pusimos aquí 5 y bueno, es 5 más el final. Y así que bueno, vamos a tener que cambiarle el nombre. Esto ya lo podemos pasar nuevamente al modo de objeto. Nada más quería que notaran ustedes que al ponerle Revealed lo que hicimos fue reconstruir la curva y ponerle muchos más vértices, y le vamos a cambiar el nombre. Esa se va a llamar
CSPL-spline01. Aquí podríamos copiar el nombre y pegarlo. Tiene el prefijo C-spline, control spline, spline01, enter, para que agregue su nombre, y vamos a congelar las transformaciones con nuestro botoncito de congelar transformaciones. Fíjense, puesto que al momento de querer seleccionar los control vértices, sin importar si estoy en modo de componente, selecciona más bien el hueso de acá. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar en modo de objeto la curva, ¿okay? Y la voy a aislar, eso es con este botoncito que tenemos aquí, para que desaparezca todo de la pantalla más que esa curva, ¿verdad? Con esto aíslo y desaíslo. Eso me puede servir cuando esté batallando para hacer selecciones. Y aquí en modo de control vertex voy a seleccionar todos los control vértices, y como dice aquí, vamos a utilizar nuestro script que acabamos de crear. ¿Ok? Ahorita no se ven, pero si le quito el isolate, el aislamiento, puedo ver esos vértices que se crearon sobre cada uno de esas curvas, ¿verdad? De esos vértices de la curva. ¿Okay? Entonces esto fue lo que hizo nuestra herramienta, creó estos joints que tenemos aquí. Dice que en el modo de CV Edit Mode, ya utilizamos el script, y después podemos cambiar el radio a hacerlo más pequeño. Le voy a poner 0.5. Después dice, seleccionamos los joints, los duplicamos y le vamos a cambiar los nombres. Hay que seleccionarlos en un orden específico, de abajo hacia arriba. Voy a comenzar por el de hasta abajo, y con la tecla de mayúsculas apretada y sin soltarla voy a ir seleccionando los otros para seleccionarlos todos. Los duplicamos utilizando control D. A este duplicado le voy a poner un radio de 1 para diferenciar entre mis huesos originales y los huesos duplicados. ¿Ok? Y después hay que cambiarle los nombres. Joint, el joint de hasta abajo, dice aquí, va a ser el A en ambas cadenas. Entonces vamos a seleccionar primero los duplicados, que serían las grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a utilizar nuestro script de renombrar que habíamos hecho en una clase anterior. Aquí están en orden, entonces les puedo poner tal y como dicen los nombres aquí. BN es el primero de ellos, que es el de hasta abajo. BN-SPA01. ¿Ok? Todos se van a llamar igual, salvo el último hueso, que se va a llamar BE. Entonces puedo copiar este nombre, pegarlo, y irle cambiando aquí B, pegarlo, cambiarlo a C, pegarlo, cambiarlo a D, pegarlo, cambiarlo a E. Y este último se va a llamar, en lugar de BN, se va a llamar BE, SPF 01, ¿ok? Ya que están mis nombres, es muy agresiva la instrucción de mi script, largo, ¿verdad? Largo. Vamos a cambiarle el nombre al botón. Le puedo poner aquí Rename Edit, y esto es para recordar y repasar un poco también. Vamos a ponerle mejor listo, ¿ok? Y bueno, ahora cada que utilice ese nombre, esa herramienta, el botón está cambiado aquí. Esto es para demostrar, ¿no? O sea, podemos cambiar la programación de nuestros botones en cualquier momento, corregir, hacer, duplicar, por ejemplo, y cambiarle algunos parámetros y que haga una cosa ligeramente distinta, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas con esto de los scripts. Entonces, bueno, tengo mis huesos BN por un lado, y después voy a tener una cadena que se llama JDrive y que se llama casi igual. Pero esa es la de mis huesos chicos, entonces con mucho cuidado voy a venir aquí, y ahora en lugar de los huesos grandes voy a seleccionar los huesos chicos de abajo hacia arriba hasta llegar al hueso superior. Ahí están todos seleccionados ya, y nuevamente voy a utilizar mi herramienta de renombrar.
Estos se llaman casi igual, pero en lugar de llamarse DN se llaman J D mayúscula RV. Como dice aquí en el manual, JDrive-SPA01. Entonces todos los demás se llaman similar. B, C, D, E. En este caso el último se llama igual que los demás, su prefijo no cambia, solamente es F, ¿verdad? A, B, C, D, E y F. Y listo, entonces están renombrados de abajo hacia arriba, ¿verdad? De manera en que el de hasta abajo es el A, el de hasta arriba es el F en ambas cadenas, ¿verdad? A veces puede ser un poquito difícil seleccionarlos y eso que los hicimos de diferente tamaño. Imaginen, si los dejamos del mismo tamaño, pues es poco menos que imposible distinguir uno del otro, ¿verdad? El de hasta abajo el A y el de hasta arriba el FJ Drive, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos hasta aquí, vamos a incrementar y guardar nuestro trabajo. ¿Ok? Y después vamos a emparentar nada más los huesos J Drive, ¿ok? Es decir, los huesos chiquitos vamos a emparentarlos. Vamos a seleccionar el hueso de hasta arriba, que es el hueso F, y vamos a seleccionar después el hueso siguiente de la cadena J Drive, ese, y le vamos a poner P de parent para que corra hacia abajo la jerarquía, ¿verdad? Es decir, el padre es este, el hijo es el de arriba. Y bueno, entonces vamos a continuar, dice aquí el manual que está abajo, entonces voy a seleccionar el siguiente hueso y el siguiente en la cadena, P de parent. Voy a seleccionar nuestro siguiente hueso J Drive son los que estamos conectando, no hay que distraerse, y el de abajo y ponerle P de parent. Y así vamos a continuar, estoy apretando mayúscula para seleccionar primero uno y después el otro, parent. Aquí aprieto mayúscula, dejo apretado mayúscula para seleccionar el siguiente hueso, suelto y aprieto P de parent, y así ya tenemos nuestra cadena conectada como dice en el manual, ¿verdad? De forma ascendente. ¿Ok? Entonces podemos dejar esta cadena en punto 3. Nosotros ya lo hicimos de alguna manera. Aquí está sugiriendo que esta cadena puede tener sus huesos, todos pueden tener punto 3 en lugar de punto 5 como tiene. Lo podemos hacer. Solo hay que seleccionar todos los huesos y para eso podemos utilizar nuestra instrucción que se llama select-high, enter, y ponerle aquí punto 3. Ya quedaron los huesitos de tamaño punto 3 y de la otra cadena, esa no tiene jerarquía, así que hay que ir y seleccionarlos uno por uno, y este sugiere el manual que lo pongamos en punto 5. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Tenemos la cadena más pequeña, que es la J Drive, y la más grande, que es la BN. Y ahora, bueno, eso ya termina con el capítulo, o bueno, con el apartado número 16. Vamos a guardar, incrementar y guardar nuestra escena. Para el tamaño del rig que estoy haciendo me había gustado más los tamaños anteriores. Como paréntesis lo comento, así que los voy a regresar al tamaño que tenía yo. O sea, es decir, estos tamaños son relativos. El chiste es que se distinga una cadena de la otra, pero aquí son muy pequeños. Me gustaría más que sean más visibles, ¿verdad? Aquí le voy a poner nuevamente la instrucción con la flechita hasta arriba de Select High. Y vamos a ponerle aquí punto 5 y listo. Me gusta más cómo está eso. Y bueno, podemos continuar con nuestro manual. Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una función que se llama iKeySpline, que es parecido a nuestro iKey. Se los muestro aquí en
en pantalla a nuestro iKey Handle, pero fíjense cómo hay dos distintas. Hay una que se llama iKey Spline y hay una que se llama iKey Handle. Entonces ya hemos utilizado el iKey Handle para trabajar sobre las piernas, pero no hemos utilizado este otro que se llama Spline. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a seleccionar la iKey Spline Handle. Bueno, más bien vamos a construir un iKey Spline Handle. Vamos a ir a Skeleton, iKey Spline Handle Tool, Options. Le vamos a poner Reset. Le vamos a poner Uncheck Auto, Parent Curve y Auto Create Curve. Le vamos a quitar dos de los parámetros. Y en el Outliner vamos a expandir nuestra... vamos a expandirlo para encontrar nuestra cadena del J-Drive Joint. Nuestra cadena del J-Drive. Y después vamos a seleccionar el hueso SPA01, después el último joint que es el SPF01 y después vamos a seleccionar nuestro spline que construimos, que es la línea que dividimos, que reconstruimos en 5 vértices y construyó 6, y esto va a crear el iKey Spline Handle Tool. Le vamos a cambiar su nombre y lo vamos a poner en su lugar junto con los demás objetos. Entonces vamos a continuar con esta parte del manual. Fíjense cómo me pide que haga esto con el Outliner, porque aquí ya es muy difícil seleccionar. Por ejemplo, el CSPL Spline 01 está por allá adentro, entonces es más fácil hacer este trabajo en el Outliner. Voy a dividir aquí la pantalla en dos y en este panel voy a abrir el Outliner. Bien, entonces me pide que abra toda mi cadena y que en Skeleton seleccione Create iKey Spline Handle. Vamos a darle opciones como nos pide y aquí están las opciones. Le voy a poner Reset. Me pide que nada más quite Auto Parent Curve y Auto Create Curve. Que deje así como está. Ya que está esto hecho así de esta forma, voy a seleccionar primero mi hueso Joint SPA01. Después con control apretado, ya no voy a dejar de apretar control ahorita, voy a seleccionar el último hueso de la cadena, que es el J-Drive SPF01. ¿Okay? Y sin soltar control todavía, voy a por último seleccionar la curva CSPL Spline 01, y eso ya ha creado mi Spline Handle. Aquí está iKey Handle, ¿okay? Y además se ve en la parte superior de mi línea, o de la parte del rig de la columna vertebral, este indicador aquí de que es un handle. ¿Okay? Se ve como 3 patitas aquí que le salieron arriba, ¿verdad? Entonces eso ya concretó esta parte del ejercicio. Ahora, para continuar, dice This will create the iKey Handle Tool, iKey Spline Handle Tool, que fue eso que hicimos. Después vamos a cambiarle el nombre a este iKey Handle Tool nuevo a SPIK columna 01, ¿verdad? Es decir, Spline iK columna 01, copiar, esto lo voy a pegar aquí, y así es como se debe de llamar esta parte del rig. Este hay que guardarlo debajo del nodo de nuestro character node, de global move y de nuestros IKs. Aquí está IKs, entonces lo puedo seleccionar con el botón en medio del mouse o la ruedita, apretarlo y meterlo allá adentro. IKs. También vamos a poner el Spline 01, el CSPL Spline, que es la línea, ese va guardado. Debajo de Extra to Hide 01. Entonces, aquí en Extra Nodes está Extra to Hide, entonces este va adentro de esta carpeta de Extra to Hide. ¿Okay? Aquí tenemos el grupo de los clusters de las rodillas y además tenemos este
CSPL Spline 01. ¿Ok? Para continuar, vamos a crear unos joints que vamos a utilizar como controles secundarios. Entonces, vamos a comenzar. Aquí voy a cerrar momentáneamente ya mi outliner. Ok. Dice, vamos a comenzar por seleccionar y duplicar el hueso BN del pecho. Lo vamos a hacer más grande en su radio. Y le vamos a cambiar este objeto a Joint Control Pecho 01. Y vamos a hacer lo mismo con el hueso, el primer hueso BNSP A01, y lo vamos a cambiar su nombre al nombre Joint Control Pelvis 01. Entonces, bueno, empezamos como dijo por el control del pecho. Fíjense cómo no es el de hasta arriba que está en el cuello, sino que es el anterior a él. Fíjense cómo en el manual me está pidiendo que es el hueso BNSPE, ¿verdad? Y el de hasta arriba no es el E, el de hasta arriba es el F. Entonces, está pidiendo este que se llama BNSPE01. Me está diciendo que lo duplique, control D. Y que lo haga más grande al radio de 1. En mi caso, como yo los hice todavía más grandes, le voy a poner como radio 1.5 o tal vez más grande, 2. Y lo mismo que haga con el huesito de hasta abajo, que es el BNSPA01. Este le vamos a poner duplicar y también le voy a cambiar su radio a 2, ¿ok? Les vamos a poner nombre a estos, como dice aquí. El de arriba se llama Joint Control Pecho 01. Entonces, este que duplicamos hicimos más grande, que ahora se llama BNSPE02 porque es algo duplicado, le vamos a poner Joint Control Pecho 01. Y al de abajo le vamos a poner, así es el mismo nombre, así que puedo pegar el mismo y nada más cambiarle Joint Control Pelvis 01. ¿Okay? Bueno, ya que tenemos esos nombres, dice que ahora podemos seleccionar el hueso de la cadera primero. Primero el hueso de la cadera que acabamos de crear. Después el hueso del pecho. Y después la línea spline, el spline que teníamos. Eso lo voy a hacer con el outliner, es más fácil. Estos dos huesos, Joint Control Pecho 01, Pelvis 01, y recuerden que la línea la acabamos de guardar en Extra to Hide, es este SPL Spline 01. Entonces con la tecla de Control lo selecciono para que no quite la selección anterior, sino que deje la selección en ese orden: primero pelvis, luego pecho, luego CSPL Spline 01, ¿sí? Y vamos a ir a nuestro menú de rigging en Skin, Bind Skin. Ok. Bind Skin, y aquí no hay Smooth Bind, así que vamos a utilizar este tal cual está aquí. Ok. Le vamos a poner Reset a las opciones. Vamos a utilizar, en lugar de Joint Hierarchy, vamos a utilizar Selected Joints para que nada más utilice los que tenemos seleccionados. Selected Joints, y vamos a utilizar el que se llama Closest Distance. Aquí está, es el que ya está seleccionado. Lo demás lo dejamos como está. Normalize Weights, este vamos a ponerlo en Post. Allow Multiple Bind Poses 5. Estoy copiando todos los parámetros de aquí tal cual está. Maintain Max Influences. Remove Unused Influences. Colorize Skeleton.
Y bien, me parece que esto ya ha estado todo puesto y vamos a ponerle aquí bind skin, ¿ok? Después debemos de probar nuestra spine moviendo y rotando los dos huesos por separado de control. Entonces, si yo selecciono el hueso, vean cómo ahora se lleva la columna vertebral. Igual si lo roto hacia los lados, también la modifica de manera más o menos orgánica. Ok. Le tengo que poner control Z y no olvidar dejar ese hueso exactamente en la posición en que lo construimos originalmente. Vamos a probar el superior. El superior también modifica la posición de la columna vertebral si lo muevo, y si lo roto hace también la misma cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hemos probado que efectivamente esto sí funciona de manera correcta. Le pusimos control Z, vamos a ponerle incrementar y guardar. Y bien, ahora dice, ambos joint controls tienen rotación, funcionalidad en X y en Z, efectivamente, ¿verdad? Si nos fijamos en X es el rojo y funciona, ¿verdad? En Z también, que es el azul, también funciona, ¿ok? Pero si lo rotamos en Y, vean cómo no funciona, no se está llevando, no están rotando los demás huesitos. Esa es una funcionalidad extra que le vamos a tener que colocar para que pueda hacerlo correctamente, ¿ok? Hay que recordar regresarlo a ceros en sus rotaciones. Aquí está, el otro también en sus rotaciones. No en sus traslaciones, los huesos no funcionan así. Eso los vamos a dejar como está la traslación así. Lo único que estoy checando es la rotación, que no tenga parámetros, ¿ok? Bueno, dice que ambos controles tienen, ya vimos, rotación en X y en Z, pero no tienen torsión en Y, que esto lo vamos a hacer más tarde. Primero vamos a añadir los constraints para que los huesos BN se muevan junto con los huesos J-Drive, porque si ustedes se fijan, al mover mis huesos de control, se mueven los huesos de la cadena J-Drive, pero los huesos BN se quedan ahí nada más aventados, ¿verdad? Y finalmente el rig va a ir amarrado a los huesos BN, no a los huesos J-Drive. Entonces, estos tienen que conducir a su vez al movimiento de los huesos J-Drive. Y para ello vamos a ver cómo lo hace aquí. Dice, vamos a comenzar, vamos a hacer constraints para que los huesos BN se muevan junto con los huesos J-Drive. Así que comenzamos por el primer par. Vamos a seleccionar primero el hueso J-Drive, que es el que quiero que conduzca el movimiento, SPA01, y después voy a añadir con mayúsculas, voy a seleccionar el hueso de afuera, que es el hueso, no lo estoy haciendo bien, el hueso más chiquito primero, que es el hueso J-Drive, y en segundo lugar el siguiente hueso, que es mi hueso BN, ¿verdad? Y voy a hacer un point constraint con ellos dos. Entonces me voy a venir a mi constraints de punto. Vamos a ponerle aquí reset, y tal y como está le voy a poner añadir, ¿ok? Y ahora voy a mi siguiente par. Entonces selecciono primero el hueso chico de la cadena J-Drive B y después el hueso grande de la cadena BN B, y voy a apretar la tecla G para que repita la última función. Voy a mi siguiente hueso, primero el chico, luego el grande, G de gato, eso hizo la función nuevamente, el chico, luego el otro, G, el chico, luego el grande. No hay que seleccionar el de control mayor que dejamos en radio de 2, G, y por último el hueso chico F y el hueso grande F, y nuevamente G, ¿ok? Y ahora sí, fíjense cómo si selecciono cualquiera de mis huesos de control, que esto es lo que voy a utilizar para mover mi columna vertebral, vean cómo ahora ya se lleva a todos los huesos, ¿verdad? Se lleva tanto a la cadena J como a la cadena J-Drive como a la cadena BN, ¿verdad? Igual mi cadera, si la muevo o la roto, se lleva a los huesos BN. Entonces esto ya está correcto. Y bueno, para terminar vamos a ponerle un código de color a los joints de control para que sea más fácil seleccionarlos. Entonces voy a seleccionar mi joint, me voy a ir al Attribute Editor,
Display, Drawing Overrides, Enable Overrides, y aquí fíjense cómo no utilizamos el rojo 1, que es un rojo más apagadito. Aquí utilizamos el rojo principal que está por aquí en medio, que es este. Okay. Igual en el otro joint de la cadera también elijo el mismo color rojo. Y bueno, después dice que por último vamos a seleccionar todos los huesos BN uno por uno, salvo el hueso BEF, y vamos a encender sus Local Rotation Axis. Entonces, según dice esto aquí en el manual, nuestros huesos BN son los medianos, digamos. Aquí está BN, SPA, BN, SPB, BN, SPC, BN, SPD y BN, SPE. Y me está diciendo que de todos estos, menos del último, que sería el del cuello, a todos estos les encienda sus ejes de rotación local. Entonces vamos a ir a Display, Transform Display y Local Rotation Axis, y encendemos para que me muestre en todos esos objetos sus ejes de rotación local. Entonces, esto ya termina nuestro apartado número 17 y podemos comenzar con el apartado número 18. Bueno, y para comenzar el 18 dice que meteremos todos nuestros huesos debajo del nodo de los huesos, salvo los huesos de control del pecho y la cadera. Entonces, todos mis huesos, la cadena J Drive y todos mis huesos BN y el hueso BE, todos estos, salvo los huesos de control del pecho y la pelvis, todos estos van a ir a mi carpeta de joints, ¿verdad? Que está bajo Global Move. ¿Ok? Y después dice que vamos a conectar ahora sí nuestros fémurs. Nuestros fémurs no están conectados, entonces vamos a emparentarlos debajo del hueso BN. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar ambos huesos de los fémurs de ambas piernas y luego el hueso BN correspondiente, que sería el mediano, ¿verdad? Que dijimos que se llama BN-SPA01. Y en ese orden primero seleccioné los dos huesos y al último seleccioné este. Le voy a poner P y ya queda conectado a la parte superior de mi rig. Dice que lo probemos, vamos a incrementar y guardar. Y fíjense cómo ahora al mover el hueso pélvico, el joint control pelvis, modifica a todo el personaje hasta los pies, ¿verdad? Mi personaje ahora se agacha hasta el piso si es necesario, ¿verdad? Y toda la columna vertebral se modifica acorde. Y esto es lo que habíamos platicado, que es una de las implementaciones que tiene nuestro rig de tener mecánica corporal, mecánica anatómica del ser, de un ser bípedo integrada, ¿verdad? Esto va a hacer que la animación de este personaje sea sumamente sencilla de hacer para el animador, ¿ok? Porque tiene un sistema muy robusto que le permite tener todas esas modificaciones. Le puse control Z 2 veces para asegurarnos que está correctamente en su lugar nuevamente, y ahora voy a probar el pecho. Vean cómo al mover el pecho también se modifica toda la columna vertebral completa, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente la prueba que nos está pidiendo aquí es con el hueso pélvico para que veamos cómo el personaje se puede agachar hasta el piso. Ahorita está dejando este hueso por acá aventado, pero no importa, eso lo arreglaremos más tarde. Y bien, en control Z vamos a dejar en sus defaults a nuestro personaje, ¿verdad? Ya tenemos sellado ahorita una parte de la columna. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle sus controles, ¿verdad? Entonces, para los controles vamos a utilizar nuestra herramienta del CB cubo. Ok, le voy a dar un clic y eso me crea ese cubo de puros CB curves que va a ser invisible durante el renderizado. Y dice que lo vamos a snapear en el lugar donde el pecho debería de pivotear, que corresponde a la posición de nuestro hueso BNSPD01, es decir, tenemos A, B, C, D, aquí que será como el esternón, ¿verdad? Uno creería que va a ser donde esté el control del pecho, pero no, va a estar aquí snapeado. Entonces,
voy a ponerle snap a punto, lo voy a agarrar de en medio, del gizmo de en medio, y lo voy a snapear a ese, a la posición donde está nuestro hueso BND, ¿verdad? Entonces ya está snapeado aquí. Después en la vista de lado podemos hacer más pequeño o más grande el controlador. Para esto tenemos que encender a nuestro personaje. Dice que lo hagamos más chico, pero yo aquí veo que para que esté afuera del personaje más bien hay que hacerlo mucho más grande, ¿verdad? Tal vez tanto así. Y después en modo de CB, de control vertex, puedo darle más forma, puedo salirme del modo snap. Darle un poquito más de forma a ese control, que esté más pegado a donde va. Siempre por fuera, obviamente, del personaje, también lo vamos a checar desde enfrente. Me voy a ir al modo de control vertex y... no. Voy a seleccionar los puros vértices y estos los quiero hacer. Ya seleccioné unos que no eran, ahí voy de vuelta. Control vertex. Vamos a hacerlo manual acá. Quiero seleccionar no me deja, no sé por qué, tal vez no estaba activado el control vertex. Yo mismo desactivé algunos de estos. Vamos a ver todos los componentes, encender ya. Y quiero seleccionar únicamente mis control vertices. Ahí están. Me parece que ahí está. Más o menos, ¿verdad? Vamos a trabajarlo desde esta ventana. Voy a hacer momentáneamente invisible a mi personaje. Me voy a ir al modo de objeto. Me voy nuevamente al modo de control vertex. Voy a seleccionar mi modo de componente únicamente. Le da prioridad a otros objetos. Voy a apagarlos todos y únicamente voy a dejar prendidos los control vertices. ¿Lo habrá hecho? No sé. Ahora sí, creo que ahora sí. Bueno, después de batallar un montón, voy a encender nuevamente mi modelo y lo que quiero es que no esté metido este control ahí adentro, que tenga un poco la forma del cuerpo, ¿verdad? Tal vez esto hasta podría estar un poquito más abajo. Por ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí no me parece demasiado mal, me parece que todo el control quedó fuera de la malla de la personaje. Así que va a ser sencillo seleccionarlo. Bien, ya que lo tenemos más o menos de la forma que lo queremos, vamos a salirnos del modo de objeto. Más bien, vamos a salirnos al modo de objeto. Vamos a congelar sus transformaciones, Freeze Transformations. Y lo mismo vamos a hacer con la cadera, entonces voy a crear nuevamente otro CB cubo. Ese CB cubo va a ir snapeado al hueso pélvico. Ahí está. A partir de aquí hay que cambiarle sus dimensiones para que quede afuera de la personaje y sea fácil de seleccionar. Ahí no está mal y a partir de aquí hay que empezar a hacerlo en modo de control vertex. Para esto es más fácil apagar a la personaje, ya vimos. Ir al modo de subcomponente. Ahí ya por fin seleccionó todo de manera correcta. Ahora sí prendo a mi personaje para ver qué estoy haciendo. Es también tal vez más fácil verlo desde acá, desde el... desde la perspectiva. Ahí la regamos porque moví
al objeto movizo pivote y no, deben ser los puros control vertices. No me los está desplegando de manera correcta y por eso estoy batallando un poco. Y estoy en modo de snap y también por eso estoy batallando mucho. Creo que ahí está mejor. Ahora me quedan nada más los de la parte de atrás de la cadera. Que algo ajustado más o menos a la figura de la personaje, ¿verdad? Bien, eso está mejor. A lo mejor estos todavía los puedo poner un poco más adentro. Tal vez un poco más apretados de lado. No mucho, no me gusta que se metan, así que tendría que venir tal vez a estos y compensar un poco. Eso no está mal. Y bueno, lo mismo, modo de objeto, congelar transformaciones. Y bueno, vamos a ponerle a los controles ahora sus nombres. El de arriba se llamará ccpecho01. Oh. ccpecho01 y el otro es ccpelvis01. Y bien, estos van a ser de color amarillo para que sea fácil verlos. Así que en nuestro Attribute Editor, en Object Display, Drawing Overrides, vamos a permitirlos y vamos a buscar el amarillo más brillante que hay. Me parece que no es este que está como a, ¿qué será? Casi 2/3 hacia adelante. Debe haber uno, por acá en medio hay uno más brillante, ese. El otro igual. Esos amarillos. Vamos a incrementar y guardar nuestro trabajo. Muy bien, y dice que ahora vamos a quitarle aquellos canales que no vamos a utilizar en ambos controles. Entonces voy a seleccionar los dos controles, primero uno y luego el otro con mayúsculas, y en el channel box le vamos a quitar escala y visibilidad. Lock and Hide Select. Entonces en ambos controles ya no tenemos escala y visibilidad, solo traslación y rotación, que son las dos funciones que vamos a utilizar para estos controles. Y ahora vamos a seleccionar el control, joint control del pecho. Y después vamos a seleccionar con mayúsculas el controlador del cubo y lo vamos a emparentar debajo de ese controlador, ¿ok? Lo mismo hacemos con la pelvis, seleccionamos el hueso de control, joint control pelvis, y después nuestro controlador de la pelvis y apretamos la tecla de P de parent. Y ahora si se fijan, si yo selecciono el control y lo muevo, vamos a hacer invisible al personaje un momento, se mueve todo mi esqueleto, ¿verdad? Igual el pecho, se mueve todo el sistema, ¿verdad? Y estos controles quedaron fuera del personaje, van a ser muy sencillos de seleccionar, no van a ser difíciles de operar de ninguna manera y son bastante descriptivos de qué es lo que hacen, ¿verdad? Únicamente se pueden trasladar y únicamente se pueden rotar, ¿verdad? También la rotación afecta obviamente la posición de la columna, ¿verdad? Muy bien.
Ya que terminamos esos controles, vamos a crear el control del centro de la gravedad del personaje, que es un control que opera ambos controles a la vez. Por ejemplo, si queremos que el personaje se incline parejito, bueno, ahorita no lo hizo, pero lo va a hacer con ese control, que haga una inclinación parejita. Para eso es ese tipo de controles, para controlar toda la parte superior del cuerpo a la vez. Entonces, bueno, para eso vamos a utilizar una curva en forma de texto. Okay. Bien, vamos a ir a nuestra herramienta de crear, Type. Aquí tenemos un texto que nos aparece inmediatamente tridimensional, 3D Type. Y bueno, vamos a cambiarlo. Queremos que sea una letra C para que sea nuestro control del cog. C, nada más que una pura C. Y puedo elegir la fuente que yo quiera básicamente. Fíjense cómo aquí está las diferentes fuentes, pero yo sugiero elegir una así simple de leer y simple de saber qué es, porque si uno escoge una demasiado garigoleada o demasiado rara, puede ser confuso qué es lo que hace esa letra, así que pues lo más simple posible, que sea visible, que no sea también tan delgadita o así muy delgadita, por ejemplo, podría no verse bien. Algo que esté más o menos de bold, que esté más o menos gruesecito. De hecho, la que venía por default estaba perfecta, nada más estoy platicando que podemos personalizar un poco esto de la fuente, pero bueno, tomando en cuenta que esto es un control y no es una cuestión tan artística. Por ejemplo, un Arial Black regular no está mal, es la que yo voy a utilizar. Y bueno, en el caso de mi geometría, no quiero que tenga extrusión, vamos a quitarle aquí la extrusión. Realmente lo que quiero nada más son estas curvas. Ha cambiado la interfaz desde que este manual fue escrito, entonces no importa mucho, todo se encuentra aquí. Aquí está ya creado lo que son las curvas a partir de ese carácter, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, la curva. Entonces voy a venir aquí al Outliner y puedo ver cómo mi curva está dentro de un grupo. Entonces voy a sacar a esa curva de ese grupo. También la puedo seleccionar, le puse Control Z ahorita y le puedo poner editar on parent. El chiste es sacarla de ese grupo y voy a borrar todas las demás cosas que se crearon ahí, ¿verdad? Que eran el grupo, type mesh y type mesh curve. Esto lo voy a borrar y nada más voy a dejar la pura curva que compone esa C, ¿verdad? ¿Correcto? Esta curva se va a llamar CC COG 01 o Center of Gravity 01. Vamos en el primer nodo a ponerle su nombre. CC, controlador, Center of Gravity o centro de la gravedad 01. ¿Ok? Ese es el nombre que tiene que tener. Centramos su pivote. Center pivot, ahí está centrado ya el pivot, se movió. Bueno, ponerle su tamaño y snapearla al hueso de la cadera. Entonces la voy a snapear. Voy a mantener apretada la tecla de V para pasar un snap de punto y de en medio la jalo y la snapeo a donde está la cadera. Quiero que quede por detrás del personaje como si fuera una cuerda, como si fuera la cuerda de un personaje mecánico de cuerda, digamos. Entonces lo voy a rotar en Y 90 grados. Sí, 90 grados en Y. Voy a congelar sus transformaciones, ahí están congeladas. Ok.
Y ahora voy a encender mi personaje. Esa curva, bueno, antes de ello voy a seleccionar por componente. Voy a seleccionar sus componentes. Me voy a salir de cualquier snap que tenga. Y la voy a mover hacia atrás del personaje. Y ahora sí, voy a activar mi personaje. Y quiero que esté un poquito como entre estos dos controles. Nada más que es muy grande. Vamos a hacerla más pequeña del controlador del medio. Puede ser hasta un poco más pequeña todavía. Como así, no está mal. Aquí se movió un vértex de manera incorrecta. Bueno. Y ya que la tengo del tamaño, la puedo poner en Object Mode. Puedo ver cómo es muy importante, la moví en modo de componente para que el pivote se quede en su lugar, ¿verdad? Que es en el hueso pélvico. Vean cómo el pivote de esa letra está aquí. Solo la sacamos de aquí porque pues adentro de aquí de la cadera no sirve de nada, tiene que ser visible para el animador, entonces para que esté por acá afuera, ¿verdad? Entonces ya congelamos sus transformaciones, ya no centramos pivote, el pivote lo queremos acá y el control afuera, ¿verdad? Como hemos hecho con varios de los controles. No importa dónde esté el control, sino dónde está su pivote, eso es muy importante, ¿sí? Lo estamos poniendo acá nada más para que sea visible, puede estar básicamente en cualquier lugar y hacer su misma función, siempre y cuando su pivote esté en el lugar correcto, que en este caso es la pelvis, ¿verdad? Bueno, entonces ya congelamos sus transformaciones y le vamos a quitar escala y visibilidad de sus parámetros, lock and hide select. Únicamente va a funcionar traslación y rotación. Bueno, y después, para que este control funcione, tengo que seleccionar primero el control de la pelvis y después el control del pecho, y al último, manteniendo apretadas mayúsculas, y al último el control del cog y apretar P de parent. ¿Okay? Y ahora fíjense cómo lo que hace ese control del cog es, apaguemos un momento el personaje, es hacer como la caravana, ¿verdad? Agachar a mi personaje completito o moverlo todo parejito con el pecho, y fíjense cómo ahora sí ya se lleva todos sus controles completitos, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, le pongo control Z después de probarlo. Este control del cog vamos a utilizar también un color amarillo en el Attribute Editor, en Display, Drawing Overrides, Enable, y voy a utilizar el amarillo más clarito, que es este amarillo. Y listo. En este caso sí agarré el amarillo más clarito, que está como casi a 2/3 al finalizar la lista de colores, ¿verdad? Solo fue un poquito diferente, pero sí se nota tantito ese color, ¿verdad? Bueno, ya que le pusimos su color, tenemos que guardarlo debajo de nuestro nodo de control objects o de objetos de control. Entonces, en nuestro Outliner, Windows Outliner, vamos a buscar ese CCOG y lo vamos a guardar debajo de Control Object 01. Okay. Si cerramos nuestro Character Node, no debe de quedar ninguna parte fuera del rig para este momento de la clase, del apartado número 18 que acabamos de terminar. Y bueno, esto termina el apartado 18 y ahora vamos a comenzar a trabajar en la torsión de nuestra columna vertebral. Habíamos dicho que estos controles ya funcionan en su rotación en X y en su rotación en Z, más no hacia en Y. Todavía, si nos fijamos en los ejes de rotación de los BNs, se quedan ahí quietecitos, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Podemos ponerle incrementar y guardar y continuar con nuestro apartado número 19. Muy bien, y esta parte de la clase se divide en dos fases. La primera de ellas vamos a construir unos locators. Lo vamos a mover donde está el pivote. Muy bien, lo vamos a agrupar sobre sí mismo, vamos a centrar su pivote y vamos a cambiar
grupo a un nombre determinado y el locator a otro nombre determinado. Entonces, con nuestro script de myLocator, aquí está myloc, ya creé un locator. Lo vamos a agrupar sobre sí mismo, es decir, ya con el seleccionado nada más el puro locator, lo vamos a poner control G. Vamos a centrar su pivote, center pivot. Y vamos a cambiar el nombre a grp lock twist columna vector A01. Esto es para el grupo. Vamos a ver aquí en nuestro outliner. Tenemos el grupo y el locator, entonces el grupo se va a llamar group locator twist columna vector A01 y nuestro locator se va a llamar lock twist columna vector A01. Bueno, ahora voy a seleccionar el grupo y lo vamos a snapear al hueso de la pelvis, al hip joint, ¿verdad? Entonces en snap, en punto, lo voy a mover y lo snapeamos justo ahí. Después dice que dupliquemos este grupo. Vamos a dejar abierto tantito este outliner para ver lo que estamos haciendo. El grupo, no el locator, lo voy a duplicar, que a su vez, bueno, se llama vector A02 y tiene a su vez adentro un locator, ¿verdad? Y ese lo vamos a snapear al siguiente hueso. Ok, y vamos a hacerlo en todos los huesos, menos en el último, en el cuello. Todos van a tener su propio locator. Entonces nuevamente duplicar, y ese duplicado lo muevo hacia arriba, duplicar, lo muevo hacia arriba, duplicar, y lo muevo hacia arriba de manera en que ya cada uno está snapeado en su posición, ¿verdad? Una vez que acabe de hacer esto, puedo quitar el snap, ¿correcto? Bueno, y después vamos a tomar los locators únicamente, es decir, vamos a abrir todos estos grupos y vamos a seleccionar los locators. Aquí estoy manteniendo apretado control. Y los vamos a mover hacia adelante en el eje de Z. ¿Qué tanto? Bueno, es así que se vea por fuera de donde está la malla del personaje, ¿verdad? Tal vez un poquito más adelante que el control, para verlos correctamente y bien. Okay. En realidad no es tan necesario, podrían estar muy pegaditos aquí, pero los voy a poner más adelantito para que los puedan ver correctamente. Entonces vean cómo los locators tienen su pivote en sí mismos y los grupos tienen el pivote en sí mismos, ¿verdad? En el centro de donde están los huesos, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a cambiarle los nombres. Empezando de abajo hacia arriba ya tienen su nombre correcto, el que sigue no tiene su nombre correcto, este se tiene que llamar B01. Puedo copiar este B01 y el vector también se tiene que llamar vector B01. Tanto el grupo como el locator tienen que tener sus nombres correctos. Este se llamaría C01, al igual que su respectivo locator se llamaría C01. El que sigue se llamaría B01, al igual que su locator correspondiente. Y por último tenemos vector E01, al igual que su correspondiente locator, ¿verdad? Entonces recordemos que van de abajo hacia arriba, entonces el de hasta abajo va a ser el A, luego el B, después el C, el D y el E únicamente. Dijimos que no íbamos a hacer para el final, ¿verdad? Para el F. Así que solamente tenemos hasta ahí.
Muy bien, vamos a trabajar ahora en lo que es el emparentaje. Vamos a seleccionar primero el grupo locator twist columna vertebral vector A01, el grupo, y lo vamos a emparentar debajo del hueso J drive SP A01. Voy a apretar aquí F para que me lleve. Recordemos que la cadena J drive es la cadena pequeñita que quedó en medio. Entonces fíjense cómo ya seleccioné primero el grupo locator twist columna vector A01 y después el huesito BN. Y no es cierto, no es el BN, ¿verdad? Es el J drive SP A01. Entonces primero el grupo locator twist columna vector A01 y después el huesito J drive SP A01 y apretamos la P de parents, ¿ok? Vamos con nuestro siguiente grupo. Nuestro siguiente grupo es el grupo columna vector B01. Entonces selecciono primero este grupo y después el huesito correspondiente J drive SP B01 y apretamos parent nuevamente. Y así continuamos hacia arriba. Seleccionamos el control C. No veo dónde está ahorita, pero si utilizo mi herramienta de traslación, por ejemplo, ya me muestra qué es lo que tengo seleccionado, y eso es porque recordemos que el grupo está ahí, pero el locator está acá, ¿verdad? Es correcto, el grupo tiene que tener su pivote exactamente donde esté el hueso, ¿okay? Entonces primero el grupo, luego su hueso correspondiente J drive SP0, C01, perdón, C con C, P. Después tenemos el grupo D con el J drive D, parent. Y por último el grupo E con el hueso J drive E, ¿verdad? Y parent nuevamente. Bien, entonces ahora si yo selecciono cualquiera de mis controladores, por ejemplo de la cadera, y los muevo, se debe de llevar ahora los locators, ¿verdad? Que están debajo de un grupo, que ese grupo está emparentado debajo a su vez de los huesos J drive, ¿ok? Ya que lo probé, lo regreso a su posición original. Si lo rotamos también, fíjense cómo se juntan o se separan los locators en ciertos ejes. Únicamente, de hecho, en X y en Z, como habíamos dicho, porque si lo hacemos en Y todavía no terminamos. Es lo que estamos trabajando ahorita, que tengan esa funcionalidad, ¿ok? Entonces, esto ha terminado la primera parte de lo que es la rotación, la torsión de la columna vertebral. Así que vamos a incrementar y guardar. Y bien, ahora seguimos con nuestro apartado número 20. Vamos a comenzar a colocar las primeras torsiones en esa columna, ¿ok? Ahora, aquí puede diferir un poquito de cómo lo vamos a trabajar en el manual, de cómo se va a trabajar en estas nuevas versiones de Maya más nuevas. No importa, no tiene mucho chiste, vamos a verlo aquí en clase cómo se soluciona esto. Bueno, entonces dice, primero vamos a hacer algunas herramientas de scripts para poder trabajar los objetos en el Hypershade Editor. El problema es que aquí en el Hypershade Editor ya no va a funcionar de esta manera para hacer este tipo de conexiones de la forma que quiere hacerlos este programa. En lugar de ello vamos a utilizar nuestro Node Editor, ¿ok? Entonces bien, esa tal cosa, vamos a buscar Windows Node Editor y tenemos esto que es un editor de nodos, ¿ok? Con esto vamos a hacer las conexiones que tenemos que hacer. Así que bueno, puesto que utilizaremos el Node Editor en lugar del Hypershade Editor, algunas de las instrucciones que vemos aquí no las vamos a utilizar. Aquí nos pide que hagamos unos botoncitos para algunas funciones como Clear Graph, que lo tendríamos ya aquí en el Node Editor. Este es Clear Graph.
Add Selected to Graph, que sería este botoncito aquí de añadir, y Remove sería este botoncito aquí de menos, ¿verdad? Más y menos, y este es borrar todo completamente. Así que podemos trabajar con este Node Editor en lugar de con el Graph Editor como se hacía anteriormente. Y bien, nos pide que hagamos algunas herramientas que no vamos a hacer. Vamos a comenzar por esta instrucción aquí. Dice, ahora podemos seleccionar los controles del pecho, de la pelvis y el cog y añadirlos a nuestro Node Editor. ¿Okay? Entonces voy a seleccionar la pelvis, el pecho y el cog, manteniendo apretada mayúsculas para que se añadan todos, y voy a apretar aquí mi signo de más y aquí se han añadido todos. ¿Ok? Como vienen los nodos originalmente, vienen cerrados en esta columnita que tenemos aquí en este lado. Podemos abrir o cerrar sus propiedades. Ahora vamos a ver, no necesito los que se llaman shape, entonces voy a seleccionar estos que se llaman aquí shape y les voy a poner aquí el signo de menos para que desaparezcan. Me falta por ahí alguno. Este que se llama shape también lo voy a quitar y solo me voy a quedar con los tres que se llaman CC pelvis, CC pecho y CC cog, ¿verdad? Aquí los tenemos. Y bien, me dice que primero ponga estos tres controles y después que cree una serie de nodos plus, minus, average. Estos nodos lo que van a hacer es que me van a servir para conectar. Fíjense, vamos a explicarlo un poquito. Lo que yo quiero hacer es que cuando yo rote el control, ahorita si le doy vueltas en Y, pues no modifica lo demás, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que cuando dé vueltas este control, afecte a esta vértebra al 100%, pero a la siguiente las afecte menos. Por ejemplo, esta 75, esta 50, esta 25 y esto 0%, ¿verdad? De manera que cuando el personaje gire la cadera, se quede quieta la cabeza en su lugar y nada más gire toda la parte de abajo del cuerpo. Entonces esto tiene que girar todo completamente y gradualmente las partes de mi columna tienen que girar menos hasta que aquí en la parte de mi cabeza ya no hay giro. O igual en el pecho, ¿no? Quiero girar mi pecho y que se tuerza completamente mi pecho, pero hacia abajo, que gradualmente los huesos sean menos afectados. Y para eso vamos a utilizar una serie de nodos matemáticos que van a hacer que poco a poco se le vaya pasando menos datos a cada uno de estos locators, ¿okay? Que son los que van a conducir finalmente el movimiento de mis huesos. Ven, entonces para hacer tal cosa vamos a hacer estas conexiones. Voy a comenzar con nuestro primer nodo de plus minus average. Vean cómo es una instrucción de programación que se llama create node, crear nodo, de nombre PMA cog pelvis twist drive 01 y del tipo plus minus average, que sería suma resta promedio. ¿Okay? Es un nodo que se llama suma resta promedio. Entonces voy a copiar esa instrucción, la voy a pegar aquí en mi escuchamel tal cual y le voy a apretar enter y eso ha creado nuestro nodo plus minus average. Vean cómo dice más menos, ¿verdad? PMA es plus minus average. ¿Ok? Vamos a poner cerca de nuestro huesito de la pelvis, que es donde corresponde. Vamos a nuestra siguiente instrucción. Dice ahora vamos a crear otro nodo que se va a llamar igual, va a ser un nodo plus minus average, pero en este caso va a ser para el pecho. ¿Ok? Cog pecho, plus minus average, lo copio completo, lo pego en el escucha, aprieto enter y ese nodo que me resultó lo voy a poner aquí cerca del pecho. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer las conexiones que vamos a tener aquí. Entonces, de nuestro nodo cog, desde este nodo de aquí es de donde van a empezar a salir las conexiones. Esto lo puedo navegar como si fuera cualquier ventana de malla con Alt y el botón de en medio del mouse. Puedo navegar en él, con la ruedita lo puedo hacer más chico y más grande. Entonces, así lo puedo navegar, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que de mi nodo, vamos a colocarlos así para que sea fácil, de mi nodo de cog va a salir una conexión hacia mi nodo del plus minus average y de mi nodo de pelvis va a salir a ese mismo nodo plus minus average. Esa es la conexión que va a tener. Entonces, entre estos dos controles van a decir la posición final de
este nodo que está aquí, que le va a pasar a su vez sus datos a alguno de los locators que tenemos a lo largo de nuestra columna vertebral, ¿verdad? Entonces, bien, el manual dice que de nuestro nodo cog, de sus outputs, vamos a sacar la rotación en Y y eso lo vamos a conectar al nodo plus minus average en el input 1DN 0, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, como si le doy clic aquí me da una serie de opciones de qué dato puedo sacar de este nodo. De este nodo quiero sacar la rotación. Scale Visibility. Si no lo encontramos ahí podemos apretar este nodo de aquí, ya que aparecen diferentes parámetros. Aquí está la rotación y puedo sacar mi rotación en Z y eso va a ir conectado al nodo plus minus average en el input 1, input 0. ¿Okay? Aquí ya los cambió y creo un nodo de conversión de datos. Vamos a acomodarlo un poquito más otra vez para entenderle fácil. ¿Okay? Y está listo. Entonces fíjense, si le doy clic aquí me sale donde están los inputs en esta columna, me sale el input 1D y lo puedo abrir y aquí tengo el 1D y el 1D1, ¿verdad? Entonces dice que después del control de la pelvis, de la rotación, aquí está, de la rotación en Z, lo voy a conectar al input 1 de ese cog pelvis, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a acomodarlos nuevamente. Esto no está mal ahí, pero me gustaría que este pelvis, vamos a hacerlo más chico también a su vez, para que se vaya viendo cómo fluyen los datos, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces la rotación de Z va a entrar en el input 1 y la rotación, y esto está mal, esto debería ser la rotación en Y. Puedo borrar esa conexión tal cual apretando delete y conectándolo. Puedo borrar todo el nodo completo y volverlo a conectar de Y a el input 0. ¿Ok? Ahí está. Y a mi input 0 y este también este también está mal. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos con esto, ¿verdad? De Y al input 1. ¿Ok? Eso ya está bien ahora sí, ¿ok? Ya que me aseguré que están las Y conectadas a los inputs correspondientes, puedo hacer más pequeños estos nodos, acomodarlos nuevamente para que se vea cómo fluyen los datos. Y listo, ¿verdad? Está bien. Bien, dice, ahora podemos hacer las mismas conexiones, pero en el pecho. Así que del control del cog vamos a hacer la misma cosa. Aquí vamos a sacar bueno, primero vamos a conectar directamente igual del cog de Y al input 1, 0 de mi nodo del pecho. Los acomodamos medio rápido, así nomás. Y del pecho, vamos a abrir aquí a donde lo tengo que conectar. Lo tengo que conectar al input 1. Entonces, de la rotación en Y del pecho al input 1. ¿Ok? Bueno, vamos a acomodarlo un poquito para que se entienda más o menos qué es lo que está ocurriendo por aquí. Estén más o menos simétricos para que reconozcamos qué es lo que está ocurriendo. Bien, entonces vean cómo estos dos están yendo conectados al mismo, ¿ok? Y estos dos están
siendo conectados al siguiente nodo, que es el del pecho, ¿verdad? Em, y me parece que con eso ya está listo esto. Vamos a repasar. Creamos nuestros nodos plus minus average, uno para la pelvis y otro para el pecho, y los conectamos directo del COG al input 0 del pelvis, directo del COG al input 0 del pecho, y en el input 1, vean cómo ese fue el 0, en el input 1 conectamos nuestro otro controlador, ya sea el de la pelvis para la pelvis o el del pecho para el pecho, ¿ok? Podemos poner las mismas conexiones en el pecho, hicimos esto también, así que nuestro COG lo conectamos al input de la rotación 1, rotación en Y, perdón, de nuestro COG, lo conectamos directamente a la entrada 0 del nodo plus minus average, y del pecho de la rotación Y conectamos al input 1, ¿verdad? Aquí está descrito, aquí está conectado como queda visualmente. Ahora necesitamos para la sección del medio un nodo más, así que vamos a crear ese nodo. Aquí lo vamos a crear, se va a llamar mid twist 01, enter. Aquí está, es este nodo que se acaba de crear. Bien, y ahora vamos a colocar este mid twist por acá para que no nos haga bolas, que quede más o menos todo visible. ¿Okay? Y ahora vamos a empezar a cargar nuestros locators, que es lo que va a tener que girar. Eso es lo que va a controlar el movimiento después de nuestros huesos BN, y es a los que van a ir conectados esta serie de datos. ¿Ok? Dice, vamos a seleccionar nuestro locator del principio y nuestro locator del final, y vamos a ir a sus grupos y vamos a meter esos grupos al graph. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este manual es que si yo selecciono los locators, el primero y el último, recuerden que el primero es el de hasta abajo porque van hacia arriba, van en orden ascendente, entonces el primero y el último, ahí no estoy, si aprieto F en el outliner, aquí no estoy escogiendo a los grupos, estoy escogiendo a los locators, ¿verdad? Y lo que dice el manual es que necesito escoger los grupos. Entonces, para que si selecciono directamente los locators y luego le doy una flechita hacia arriba, vean cómo ya me fui hacia los grupos. Y esto ya es correcto, esto es lo que tengo que añadir. Le puedo poner aquí en mi graph, añadir al graph, ¿verdad? Y fíjense cómo me aparece el group, locator twist columna vector A, que es el de hasta abajo. Y el grupo, tiene que ser el grupo, acuérdense, grupo loc twist columna A vector E01. Por eso es tan importante llevar orden en los nombres, en la nomenclatura que vamos siguiendo en el programa. De otra manera empiezan estas cosas a ser muy difíciles, empiezo a confundirme respecto de qué es qué y cuál va conectado en dónde, y eso es muy malo, ¿verdad? Entonces, bien, ya que tengo esos grupos, que fue lo que me pidió, en el graph los colocamos de manera en que vemos cómo corre. Efectivamente aquí vemos que tenemos el COG, luego el pelvis, luego nuestro nodo plus minus average, pelvis arriba y COG pelvis abajo, y luego tenemos el que se llama PMA-SPC mid twist, ¿verdad? Entonces ya aquí lo tenemos acomodado de manera en que vemos fácil cómo fluyen los datos, cómo van a fluir unos por aquí arriba y otros van a fluir por acá abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, dice vamos a hacer esto que quepa, del nodo pelvis plus minus, que sería este pelvis, vamos a darle right click en sus outputs y vamos a seleccionar el output 1D. O sea, bueno, de aquí, si le damos clic, tenemos el output 1D.
Ok, y de esto lo vamos a conectar en nuestro, aquí dice, grupo log twist columna vector A1 en la rotación en Y. Entonces este va a entrar aquí. ¿A dónde? A la rotación en Y. Esto ya movió un poco nuestros nodos, no importa ahorita. Ahorita los volvemos a acomodar todos. Este es el que era el mid twist. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, y después dice del nodo de cog pelvis del nodo de cog pelvis, perdón, del nodo de cog pecho, PMA cog pecho, ¿dónde quedó? PMA. El chest plus minus node de su output 1 va a estar conectado al grupo locator twist columna vector E01 en su rotación en Y. Listo. Bueno, dice que podemos probar ahorita si el pecho, al seleccionar el pecho y rotarlo, se lleva al locator. Fíjense cómo ahora ya se lleva a ese locator. Si la pelvis se lleva al locator de abajo, si se lo lleva, ya empieza a funcionar este locator, es el que estamos checando. Vamos a ponerle control Z. Y por último el cog se debe llevar tanto al de arriba como al de abajo. Perfectamente bien. Muy bien. Hasta aquí va bien nuestro rig. Podemos incrementar y guardar. Y vamos nuevamente al Node Editor. Vamos a acomodar un poco nuestros nodos para ver cómo corre nuevamente. Recordemos que el pelvis debe estar por acá arriba con su Unit Conversion. Estos entran, los dos promedian entre este y entran a este. Y de este llega a nuestro Group Locator Twist columna vector A01. Por otro lado tenemos que del COG, que entre el COG y el pecho, los datos del COG y el pecho entran a nuestro nodo de plus minus average cog pecho, y esos salen a su vez esos datos hacia mi locator superior, ¿verdad? Este es el locator inferior y este es el locator superior, o el locator A, el primero, y el locator E, el último que vamos a utilizar. No el último de la cadena, porque el último era F, pero recordemos que ese no lo estamos ocupando, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí llegamos ahorita en este apartado número 20. En el apartado número 21 debemos de completar esta funcionalidad de estos locators. Ya incrementamos y guardamos. Y si vamos a cerrar esta ventana por alguna razón y continuar trabajando después, vean cómo tenemos estos apartados que se llaman bookmarks. Entonces yo puedo hacer que se aprenda que está en esta pantalla en este momento y ponerle nombre. Le puedo dar clic y aquí por ejemplo, conexión A-E, por ejemplo, ¿no? Que fueron las conexiones que hicimos ahorita. Hicimos la conexión de nuestro locator twist, grupo locator twist columna vector A01 y grupo locator twist columna vector E01, ¿verdad? A lo mejor aquí le podría poner twist para saber qué es, porque aquí podría tener muchas cosas distintas, trabajando de muchos sistemas muy diversos, no únicamente de rigging o de estos nodos, ¿no? Podría tener, entonces podría ponerle aquí, pues no sé, inclusive a lo mejor rigging, twist, conexión, guión bajo, twist, conexión, algo que sea descriptivo, ¿no? Le puedo poner OK, y si por alguna razón, borro todo, ya lo único que tengo que hacer es regresar aquí a mis bookmarks, le doy al siguiente y vuelve a aparecer todo tal y como lo dejé acomodado, ¿verdad? Entonces, bueno, muy útil saber esto de los bookmarks para recuperar más adelante el acomodo y los nodos que estaban aquí seleccionados y desplegados en esta pantalla. Entonces, bueno, para continuar,
Fíjense, aquí dice incluso que le pongamos clear, que quitamos todo, ¿no? Entonces, bueno, para eso están estos que son como unas estrellitas, le puedo poner clear. Total, antes, y ustedes háganlo antes, ¿verdad? Antes ya hice yo un bookmark, entonces puedo recuperar si quisiera esto que se está viendo aquí, y puedo entonces limpiar la pantalla. Dice, limpiamos la pantalla y después vamos a seleccionar los nombres plus minus. Por nombre los puedo seleccionar en mi cajita de selección utilizando un asterisco. Fíjense cómo, y esto voy a hacer momentáneamente más grande malla para que lo veamos bien. Fíjense cómo tenemos esta ventanita aquí que tiene como un nombre. ¿Okay? Si yo le doy clic, tiene diferentes funciones en esta parte de aquí. Pueden ser transformaciones absolutas en las cuales aparece en todo caso 3 ventanitas para poner la cantidad en X, Y y Z. O transformaciones relativas, que es algo similar. Renombrar, que esto es para cambiar nombre. O seleccionar, que es para seleccionar objetos. Entonces, puesto que mis nodos fueron creados, incluso los creé con un script, ese script les puso un prefijo, que el prefijo es PMA, ¿verdad? Que es plus minus average. ¿Ok? Entonces, si le pongo aquí select by name y le pongo plus minus average y le añado al final un asterisco, ¿ok? Plus minus average asterisco, esto me va a seleccionar todos aquellos nodos que empiecen con las 3 letras PMA. Entonces al apretarle enter, fíjense cómo lo que ha seleccionado, y no se ve aquí, pero lo que seleccionó son mis nodos plus minus average, y el manual me dice que añada esos nodos que tengo seleccionados ahora, que seleccioné a través de mi ventanita de selección. Así que si le aprieto aquí en el signo de más en el graph, aparecen todos mis nodos plus minus average que tengo hasta ahorita, ¿verdad? De hecho tengo aquí unos repetidos. Yo creo que al momento de crearlos algo pasó y se repitieron. Voy a cambiarle los nombres a los otros. Los voy a dejar en 1, que son los que están conectados. Aquí está. Y tengo mis 2 nodos, el de la pelvis, el del pecho y el del mid twist que creamos hasta el último, ¿verdad? También los 3 controles del cuerpo que estamos operando ahorita, que serían nuevamente nuestro pecho, nuestra pelvis y nuestro COG o Center of Gravity. Esos 3 también los añadimos con el signito de más. Recordemos que únicamente ocupo los nodos solos, no necesito los que se llaman shape, entonces puedo elegir estos de shape y les puedo poner que los quite del graph. No les pongan delete, porque si le pongo delete los borra del programa, los borra de todo el entorno. Y no los quiero borrar del entorno, nada más no quiero que estén aquí en esta ventana. Entonces no aprieto delete, sino que aprieto este de menos, ¿verdad? Fíjense, vean, para muestra un botón. Si selecciono mis controles de aquí y les pongo delete, se borran, ¿verdad? Y no es lo que quizás... No es lo que quizás yo querría. Aquí ya, por estar haciendo esta demostración ya fastidié, ¿verdad? Sino lo que quiero nada más es quitarlos del graph. Bueno, voy a limpiar rápido, esto no tiene mucho chiste. Puedo venir aquí, seleccionar nuevamente PMA asterisco, enter, añadirlos al graph, después seleccionar mis 3 controles, el coxis o el pelvis, perdón, el COG y el pecho, y también los puedo añadir aquí. Después puedo limpiarme estos nodos de shape que no ocupo. Shape, shape y shape. Estos 3 nada más los voy a quitar del graph, no borrarlos. Y acomodar un poquito, como decía ahí, en el manual. Vamos a verlo otra vez. Tengo el COG aquí en medio. El pecho. Oh, no, este no. Este COG acá en medio, el pecho arriba, el pelvis abajo y después el COG pelvis acá arriba. No, el COG pelvis acá abajo, perdón. O sea, pecho con pecho, pelvis con pelvis y mi mid twist acá de este lado, ¿verdad?
Bueno, entonces voy a seleccionar el grupo del locator de en medio y lo voy a añadir al graph. Entonces el de en medio pues es justo este, ¿verdad? Tengo estos locators hasta acá arriba, son 5, entonces 5, entonces quiero el de en medio justo que sería el C, pero no quiero el locator sino su grupo. Entonces si selecciono y le doy un clic al locator, le tengo que dar una flechita hacia arriba en mi teclado. Y este grupo lo vamos a añadir también aquí al graph. Añadir. Aquí está group, log, twist, columna A, vector C01, porque es el del medio, ¿verdad? C. Dice, después vamos a seleccionar el locator del medio y lo vamos a añadir al graph. Vamos a darle doble clic al nodo PMASP twist node 01. Y fíjense, aquí en el Attribute Editor no queremos que esté en suma, que es la operación por default. Vean cómo aquí están las operaciones: sumar, subtraer y promediar, ¿verdad? Sum, subtract y average. Entonces dice aquí el manual que quiero que este nodo esté en la función de average. Entonces ya lo paso a average. Vamos nuevamente a nuestro node editor. Y mientras estos dos, si se acuerdan, estos dos no los movimos. Entonces este twist drive, cog pecho twist drive está en sumar. Este cog pelvis twist drive está en sumar. Pero este SP semi twist plus minus average también está en promedio o en average, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya lo pasamos a la función de promedio y después dice que del plus minus average del pecho vamos a sacar su salida output de 1 a la entrada 1 de 0 de este nuevo mid twist. Entonces de mi cog pecho, el output 1 voy a sacar al input 1, 0 de mi mid twist, ¿verdad? Vamos a abrir aquí los inputs para ver que nos muestre, nos despliegue el otro que necesitamos para no conectarlo en el mismo. ¿Ok? Y entonces del pelvis vamos a hacer lo mismo. Del pelvis de la salida 1D lo vamos a conectar, pero al otro parámetro que vamos aquí a utilizar para mezclar estas dos cantidades, los datos que vienen de la rotación de Y de estos dos. Esos son los datos que estamos manejando. Los numeritos que vienen aquí de rotación de Y llegan aquí y los pasa para acá y los va a promediar dentro de este nodo, ¿verdad? Bueno, dice que ahora vamos a conectar la salida 1 de este nodo SP semi twist, es decir, ahora la salida de este, que sería su output 1 de 1, lo vamos a conectar al grupo locator twist a su rotación en Y. ¿Ok? Entonces de este lo vamos a sacar a este. Me va a preguntar en dónde. A rotación en Y. ¿Ok? Y ahí están conectados. Podemos probar esto seleccionando los controles del pecho y del pecho y de la cadera y ver qué es lo que ocurre ahora. Fíjense que ahora tiene que la rotación en el pecho va a afectar en un 100% al locator superior. El siguiente todavía no está conectado, pero este de en medio sí está conectado. Y lo que va a hacer es que va a promediar entre la posición del pecho y la posición de la cadera. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Si yo lo giro en Y, muy bien, ahora ya lo hace gradual, ¿sí ven? Mueve a los dos, pero mueve muchísimo más el que está arriba que el que está abajo. Al que está abajo nada más lo mueve la mitad de lo que está el de arriba. Igual en la cadera vamos a probar si esto funciona. Efectivamente, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer que gradualmente este control afecte al 100% a este, al 75% a este, al 50% a este, al 25% a este y al 0% a este. Y al revés, cuando utilice este control va a afectar 100% a este, 75% a este, 50% a este, 25% a este y 0% a este. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que llegamos hasta aquí, vamos a incrementar y guardar. Ya probamos y regresamos además nuestros controles a sus
parámetros por default, ¿verdad? Muy importante, siempre regresar todo a su lugar antes de continuar trabajando. Después de probar se regresa todo a su lugar y se incrementa y se guarda de preferencia, como acabamos de hacer, ¿ok? Bueno, y efectivamente estamos viendo ahora cómo la posición del locator del medio se promedia al respecto de la posición de los dos locators o de los dos controles del pecho y del coxis o de la pelvis, ¿verdad? Y si pruebo el cog debe de mover a los tres por igual, porque estoy moviendo todos a la vez, entonces no hay nada que promediar en el de en medio del movimiento de aquellos otros dos, ¿verdad? Todo está funcionando a la perfección ahorita. Y bueno, ¿qué nos falta hacer? Nos falta conectar aquellos otros dos grupos que faltan aquí, el B y el D. Ya tenemos conectados A, C y E. Ya nada más nos falta conectar B, y aquí lo dice B. Y D, ¿verdad? Para que estos promedien a su vez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que a su vez promedien a partir de las posiciones anteriores de estos dos que están aquí juntos, va a promediar este que está aquí en medio, ¿ok? Entonces, bueno, ok, ahora vamos a la siguiente parte. Dice, vamos a trabajar ahora en los nodos plus, minus para los grupos B y el grupo D. Entonces vamos a crear primero el nodo para el grupo D, y aquí está la instrucción create node n PMASP twist 01 minus plus minus average, ¿verdad? Entonces lo seleccionamos. Vamos a abrir aquí nuestro node editor. Antes de que lo cree, vamos a acomodar aquí un poquito para ver con mayor claridad qué es lo que está ocurriendo. Acá tenemos pelvis, acá tenemos pecho, y por acá quedó nuestro cog, ¿verdad? Entonces, esta es la ruta de datos que está siguiendo ahorita nuestra rotación en Y, para que promedie el C y lo pase al C, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que seleccionamos nuestra línea de programación para el siguiente nodo, que va a ser el nodo plus minus average del componente D, vamos a pegarla aquí y vamos a apretar Enter. Aquí está, SP Twist 01. Y vamos a ponerlo acá arriba porque está más pegado al pecho que a la pelvis. Entonces, lo voy a poner aquí. Y después vamos a crear el otro nodo para el grupo B. Copiar. En mi escuchamel, Enter, y ya está listo. Vamos a ponerlo acá abajo, porque el B está más cerca de la pelvis, ¿verdad? Recordemos que la pelvis es A, el siguiente es B, etcétera, etcétera. En cambio, arriba el pecho está primero E y baja a D, ¿verdad? Entonces, por eso los ponemos en este orden, para no hacernos bolas, ¿ok? Después vamos a conectar de nuestro nodo plus minus cog chest, es decir, este cog pecho, plus minus cog pecho, al output 1D, al atributo 0 del nuevo PMASPD twist, ¿verdad? Es decir, a este. Entonces, por eso lo pusimos aquí. Entonces me está diciendo que del output 1D se va a ir al input 1D 0, ¿verdad? Ahí está. Ahora, del mid twist, vamos a abrirlo para ver sus inputs. Aquí está ya el input 1. Y del mid twist va a ir conectado del 1 al 0 acá. Okay. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer como que a la inversa de este lado. Si se fijan, pues esto tiene como alguna especie de lógica fácil de apreciar. Dice, bueno, sigamos el manual. Dice, conectamos del cog hip o pelvis, hip es pelvis, al SPB twist en su input 1D 0, ¿verdad? Vamos a abrirlas para ver me pasé. Para ver la input número 1.
Y del mid twist, así como lo conectamos al input 1 del D, lo vamos a conectar también el mismo, el 1D, lo vamos a conectar al input 1, ¿verdad? Del B. Ya tenemos listas nuestras conexiones. Ahora, esto lo que está haciendo es que están promediando entre la posición de la pelvis y del mid twist, ¿verdad? Y bueno, primero hay que poner los PMAs D y el PMA D en su operación a promedio. Como hicimos hace ratito, si yo le doy doble clic al nodo PMA-SPD, este tiene que estar no en suma, sino en average o promedio. Igual el B, PMA-SPB, doble clic, su operación tiene que estar en promedio. ¿Ok? Entonces, estos llevan su operación en promedio, hay que ponerla. Ya que los pusimos, vamos a seleccionar los locators B y D y vamos a ir nuevamente a su grupo y ese grupo lo vamos a meter en el Node Editor. Entonces, este es el B y este es el D, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. El 2 y el 4 de la cadena los voy a seleccionar, pero les voy a dar una tecla hacia arriba para que me lleve a su grupo. Aquí ya dice Group Locator Twist Columna. Esto es lo que necesito, no el... O sea, doy primero, lo selecciono con un clic en mayúsculas y clic el otro. Pero después aprieto una flechita hacia arriba en el teclado y ya me llevo a su grupo. Y ya que está el grupo seleccionado, entonces en mi Node Editor los puedo añadir, ¿verdad? Okay. Ahora, obviamente el D va con el D y el B va con el B, ¿verdad? De aquí de mi salida output 1D lo voy a conectar a la rotación en Y de D. Eso fue el SPD twist, no importa si se movió, el SPB twist, nada más se movió aquí. Este su output 1D lo tengo que conectar a la rotación en Y de este otro nodo, ¿verdad? ¿Ok? Pelvis, pecho. El cox sale de por acá atrás, ¿verdad? Muy bien, si ahorita yo pruebo la torsión ya de mi columna vertebral, con mi control del pecho, vean cómo ya lo promedia todo perfectamente, ¿verdad? Ya hace que gire a la perfección de manera aumentativa o disminutiva, igual la pelvis. Ya eso ya funciona perfecto. Y el cox, pues evidentemente se lleva todos a la vez, entonces no vamos a ver ninguna torsión, ¿verdad? ¿Correcto? Y bien, no hemos terminado todavía el ejercicio, todavía falta hacer las conexiones, porque ahorita si se fijan ustedes, cuando yo hago la función, sí se mueven los locators, pero no se mueven mis ejes de rotación local, quiere decir que todavía no está afectando, esto ya está listo casi, pero todavía no está afectando a las rotaciones de mis huesos BN, que son los que finalmente quiero que funcionen, porque son los que van a conducir el movimiento de la malla. Pero hasta ahorita está bien. La próxima clase, para no hacernos más vuelas, la próxima clase vamos a continuar haciendo estas conexiones que acabo de decir y trabajando en nuestro rig de cuerpo completo. Entonces vamos a incrementar y guardar una vez más. Vamos a dejar hasta aquí, hasta lo que sería nuestro apartado número 21. La próxima clase continuamos con nuestro apartado número 22 y vamos a introducir un concepto muy interesante que se llama Gimbal Lock. ¿Okay? Bien, bueno, pues esto sería todo por esta clase. Nos vemos la próxima clase. Les deseo una muy bonita semana y un muy bonito resto de fin de semana. Cualquiera que sea el momento que me estén viendo, les deseo que estén muy felices y que estén muy bien. Gracias.